Hola curiosos y curiosos, soy JJ Priego, bienvenidos a Historias de la Historia, ese pequeño lugar donde se cuenta la historia de otra forma. Las drogas es uno de los mayores problemas de nuestra sociedad, sobre todo para nuestros jóvenes, y es una lacra que deberíamos borrar de nuestras vidas, ya que provoca miles de muertos y familias destrozadas. Pues bien, este gravísimo problema de nuestros días no es nuevo, ya que los nazis la utilizaron y mucho. Vamos a verlo. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Alemania nazi logró ensamblar una de las más formidables maquinarias de guerra hasta ese momento conocidas. Y es que en ese momento era más ágil, mecanizada y avasallante que los ejércitos que combatieron durante la Primera Guerra Mundial. Y por eso desbordó a los ejércitos vecinos y logró controlar todo un continente. Respecto a ello, los historiadores han resaltado que este fue el resultado del avance científico y la impresionante ingeniería alemana. Pero de lo que no se habla demasiado es del también un uso masivo de drogas, particularmente de metanfetaminas. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Heinrich Theodor Boll, Premio Nobel de Literatura en 1972, fue el máximo exponente de la literatura alemana de la posguerra, la llamada literatura de escombros. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, fue reclutado por la Wehrmacht, las Fuerzas Armadas alemanas, y de esta manera combatió en Polonia, Francia, Rumanía, Hungría y la Unión Soviética, hasta que fue capturado por los estadounidenses en la primavera de 1945. Pues bien, en 2005, el diario alemán Spiegel publicaba fragmentos de varias cartas remitidas por Heinrich Boll a su familia mientras estuvo en el frente. En ellas, Boll le reclamaba a sus padres y hermanos repetidamente que les enviasen Pervitin. El Pervitin o Pervitina es una peligrosa metanfetamina similar al speed, creada en 1938 por la empresa farmacéutica Tembler y comercializada en Alemania. Pensad que debido al éxito entre la población civil, el médico Otto Ranke, miembro de la Academia de Medicina Militar, realizó un estudio entre 90 estudiantes universitarios a los que se les suministró la droga, y el informe que emitió en 1939 fue demoledor. Decía lo siguiente: en la mayoría de las personas, la sustancia aumenta la confianza en sí mismo, también la concentración y la voluntad de asumir riesgos, mientras que al mismo tiempo se reduce la sensibilidad al dolor, también el hambre y la sed, así como la necesidad de dormir. Su conclusión fue que el Pervitin puede ayudar a la Wehrmacht a ganar la guerra. Tremendo. Además, este tipo de ayuda química era ideal para la táctica militar. Esa táctica militar que Hitler planteó al comienzo de la guerra, la llamada Blitzkrieg, la guerra relámpago. Y es que la guerra relámpago implicaba un bombardeo masivo de la aviación y la artillería terrestre, seguido de un rápido ataque de la infantería y los blindados para romper así las líneas enemigas. Lógicamente, esta táctica dependía de la rapidez de maniobra de las fuerzas terrestres y también de mantener la intensidad de la lucha el tiempo necesario. Y claro, el Pervitin se encargaba de proporcionar el plus de resistencia e intensidad necesarios. El grave problema, como cualquier droga, es que lo que inicialmente era un simple estimulante se convirtió en una necesidad para los soldados. Y además, los oficiales comenzaron a distribuirlo sin ningún control. Pensad, y esto es muy fuerte, solamente durante el periodo comprendido entre abril y julio de 1940, solo 4 meses, se distribuyeron más de 35 millones de tabletas de Pervitin en las tropas y en toda Alemania. Alucinante. Y claro, debido a los problemas físicos y psíquicos que comenzaron a aparecer por casos de sobredosis y muertes, en 1941 se prohibió su distribución sin control en el ejército y solo los médicos militares podían distribuirla. Pero en la práctica, esta prohibición
fue relativa. Por ejemplo, en el transcurso de la llamada Operación Barbarroja, en la que Alemania invadió la URSS, el éxito inicial de la Blitzkrieg, que sorprendió a las tropas soviéticas, se vio truncada con la llegada del invierno y el contraataque del Ejército Rojo. En medio de la refriega y ya en retirada, una compañía alemana quedó aislada del grueso del ejército. Estaban a merced de las inclemencias del tiempo y acosadas por unidades del Ejército Rojo. Ante aquella situación desesperada, un miembro de la compañía anotó en su diario: más y más soldados caían agotados en la nieve. Los oficiales decidieron darle Pervitin. Después de media hora, los hombres se levantaron diciendo que se sentían mejor y comenzaron a marchar ordenadamente con el ánimo recuperado. Lógicamente, no fue solo el ejército alemán el que utilizó este tipo de ayuda química. De hecho, muchos pilotos de la RAF, las fuerzas aéreas británicas, consumieron metedrina. Y lo hicieron para mantenerse despiertos y alertas en vuelos nocturnos o prolongados. Incluso los medios británicos llegaron a publicar lo siguiente: la metedrina ha ganado la batalla de Inglaterra. También el autor alemán Norman Ohler, en su libro En la vorágine total, examina el papel estratégico que jugaron las drogas y en especial la metanfetamina en la ofensiva nazi durante la Segunda Guerra Mundial. Entre otras cosas, Ohler pone en entredicho el mito de que el nazi era un ejército sano, idea que fue una parte importante de la propaganda hitleriana. Los propios historiadores concuerdan que, al principio, el propio Hitler estimulaba a los soldados a realizar ejercicios diarios. También a evitar drogas recreacionales, como la cocaína, el opio y la morfina. Pensad que en ese momento era esencial para la ideología nazi tener una imagen de una fuerza de gobierno y militar sanos. Por ello, prohibieron el uso de estas drogas en 1933, cuando Hitler llegó al poder señalando que las drogas eran un problema judío. Y de esta manera, Hitler combinó su política antinarcóticos con la idea antisemita, hasta que llegó el Pervitin, la droga sintética que os he hablado anteriormente. Y es que a partir de 1937 hubo una producción en masa que fue distribuida ampliamente entre las fuerzas armadas germanas. Ohler explica que este narcótico hacía que los soldados estuvieran más alerta y necesitaran dormir menos, además de que los hacía sentirse invencibles porque disminuía el miedo. Además, ojo, no solo las tropas lo usaban, ya que se convirtió en todo un problema social. Pensad que los trabajadores la consumían, las amas de casa también, así como los empresarios antes de ir a reuniones de negocios. Había incluso chocolates de venta en el mercado que contenían Pervitin. Increíble. Según las investigaciones de Ohler, la división de tanques del ejército utilizó grandes cantidades de Pervitin durante la invasión de Polonia y de Francia. El autor alemán plantea que hubo una política deliberada del régimen en distribuir estas drogas entre soldados, particularmente entre los que conducían los tanques de guerra. Y es que los aliados occidentales, Winston Churchill incluido, estaban completamente sorprendidos por la hazaña de los tanqueros alemanes, que lograban cubrir tanto terreno en un solo día. Y por ello, a finales de los años 30, se emitió un decreto llamado el Decreto de los Estimulantes, que explicaba cómo las metanfetaminas debían utilizarse en el terreno, y fue puesto en vigencia durante la invasión a Francia en mayo de 1940. De ahí la producción de 35 millones de tabletas de Pervitin que os hablé antes, ordenado por el propio gobierno nazi. Y os preguntaréis, ¿y Hitler? ¿Cómo actuaba con las drogas? Pues bien, aunque Hitler tenía una imagen de ser un hombre sano, vegetariano, que evitaba el alcohol y las drogas recreacionales, y aunque no hay evidencia de que haya tomado Pervitin, sí que es verdad que en sus últimos 2 años, su médico personal, el doctor Theodor Morell, le inyectaba, ojo, diariamente, un cóctel de drogas que incluía asteroides, opiáceos y decenas de otras sustancias. Ohler tuvo acceso a las notas del Dr. Morell y según estas, el médico le inyectó unas 800 veces en un periodo de 1349 días. Por lo tanto, está claro que Hitler se convirtió en esos años
en un adicto a las drogas. En particular, Hitler desarrolló una dependencia de una droga llamada Eukodal, un analgésico 2 veces más potente que la morfina convencional. Oller señala que la primera vez que Hitler tomó Eukodal fue antes de reunirse con el líder italiano fascista Benito Mussolini en 1943, que en ese momento estaba considerando retirarse de la guerra. Justo en ese momento, Hitler estaba muy nervioso antes de la reunión, por lo que el doctor Morell le dio a Hitler esa droga y ya en el avión, cuando se dirigía a la reunión, le dio una segunda dosis. A partir de ese momento, Hitler pasó a ser un adicto a esta droga, ya que lo hacía sentir eufórico. Y bueno, para acabar, solo decir que algunos críticos han expresado su preocupación porque la investigación de Oller pueda de alguna manera justificar lo que sucedió durante el Tercer Reich, al dar la impresión que ni los dirigentes, ni los soldados, ni la propia ciudadanía estaban en sus cabales. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido toda esta historia? Me lo podéis poner en vuestros comentarios, aquí abajo, me los leo todos. Y nada, si te ha gustado este vídeo, dale al me gusta. Y si es tu primera vez aquí en Historias de la Historia, dale a este botón y suscríbete al canal. También a la campanita para estar al día de todas las novedades. Y para acabar, me gustaría recomendar seguir mis otros 2 canales. Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Estoy seguro que te gustarán. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.